Leyendo el estudio que tenemos entre las manos, nos viene a la memoria el sufrimiento de la gente, el olor a pólvora, la sangre derramada, todos los olores y sensaciones relacionados con la Guerra Civil Española en Jaén. Un grupo de profesores de la Universidad de Jaén, dirigidos por Santiago Jaén, han trabajado durante más de 2 años para rescatar el patrimonio de la guerra que ha marcado los últimos 80 años de la vida de este país. Este equipo multidisciplinario ha hecho hablar a las piedras, a los restos arqueológicos, a los caminos, a los campos de aviación, a las trincheras, a los refugios de los bombardeos. Porque las piedras frías nos transmiten la historia desnuda, pero los historiadores nos devuelven fragmentos de la vida cotidiana, de los sentimientos y de los sufrimientos que los jienenses de la época tuvieron. Este trabajo es un esfuerzo didáctico para que los alumnos de la actualidad puedan sentir empatía con la gente que poblaba Jaén durante la Guerra Civil y para que nos hagamos las preguntas que nos harán construir un futuro mejor. Los alumnos deberían reflexionar sobre los conflictos en la sociedad humana, en nuestra sociedad. ¿Por qué se producen? ¿Quién los provoca? ¿Cómo afecta a una mayoría de personas las decisiones de unos pocos? ¿Nos imaginamos la vida diaria de Jaén entre ataques y bombardeos? Por otra parte, este es un trabajo que muestra perfectamente que la ciencia del futuro será interdisciplinaria o no será. Es impresionante cómo se gestiona el trabajo conjunto de historiadores, arqueólogos, geofísicos y didactas para ofrecer un producto final que es útil para la docencia y para la investigación. Hoy charlan con nosotros algunos de los miembros de este importante equipo que han publicado Patrimonio Bélico de la Guerra Civil en Jaén, Educación Democrática y Turismo con Memoria. Hablamos con los profesores de la Universidad de Jaén, Santiago Jaén, Consuelo Díez y José Antonio Peláez. Bienvenidos a Educahistoria en las conversaciones con la memoria histórica. Hoy vamos a presentar un estudio de un grupo de profesores de la Universidad de Jaén que se ha concretado en un libro que ha publicado la editorial TREA y que lleva por título El patrimonio bélico de la Guerra Civil en Jaén, Educación Democrática y Turismo con Memoria. Y para eso hoy hemos reunido a 3 de esos autores que nos van a explicar un poco de qué va este estudio. Al primero que vamos a presentar es a Santiago Jaén Milla, que es profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Jaén y que tiene una gran experiencia en publicaciones sobre la Guerra Civil en Jaén, sobre la memoria histórica en Jaén, sobre la didáctica de las ciencias sociales y la memoria histórica. Y vamos a saludarlo a partir de ahora. Buenas tardes, Santiago. Ahora sí que me oyes después de los problemas ya técnicos. Bueno, pues Santiago, lo primero que me gustaría de lo que habláramos es se habla mucho de memoria histórica, estamos viendo historiadores que la critican porque muchas veces se dice que la memoria que tiene una persona de los hechos históricos no siempre coincide con la realidad, porque es parcial, o al revés, que es una fuente histórica tan buena como cualquier otra, ¿no? Háblame un poco del valor de la memoria histórica por el cual vosotros habéis hecho este trabajo. De todas formas, en nuestro caso, mira, nuestro trabajo no es exactamente de memoria, no va exactamente de memoria histórica, pero sí ha tenido una gran importancia la memoria histórica, por ejemplo, para localizar algunos de los vestigios que aparecen en el trabajo. ¿De acuerdo? Porque es un trabajo de patrimonio. Efectivamente, es un trabajo de patrimonio bélico, ¿vale? Pero sí es verdad que para algunas cosas, para la localización de algunos vestigios, tanto en núcleos urbanos como en las zonas de campo, en la zona de frente y demás, sí es verdad que la memoria de nuestros mayores nos ha servido, ¿no?, como fuente de la historia para localizar, para poder ir a esos sitios en los que se conocía que había algunos vestigios de la guerra.
Pero sí es verdad que nosotros, además, como Y, yo como historiador, sí es verdad que el tema de la memoria y la historia es un tema que en principio, bueno, pues están enfrentados, ¿no? Es decir, que la Santiago, memoria... ¿cuáles son los motivos que, o sea, lo que os motiva a apuntaros para hacer este trabajo? ¿Es un proyecto universitario? ¿Es una beca? ¿Es interés sobre el Sí, tema? pues yo llevo, en mi caso, llevo ya más de una década trabajando estas cuestiones porque tuve la suerte de que, por casualidad, me encargaron hace, pues esos 12 años, en 2009, me encargaron un trabajo de localización de estos vestigios de la guerra y enseguida vi el potencial didáctico que tenían estos vestigios, es decir, el potencial educativo que tenían estos vestigios y que es justamente la parte que más me gusta, ¿no? Que más me interesa, porque a pesar de que el trabajo que vamos a presentar, estamos presentando, habla de turismo con memoria también, pero es verdad que la parte educativa, que es donde yo estoy y donde me encuentro mucho más cómodo, es el que desde el primer momento me llamó la atención. El proyecto nos une porque después de una década vemos y entendemos que hay otros compañeros, otras disciplinas como la arqueología, como la geofísica, que nos pueden ayudar a entender este patrimonio y, en el caso de la geofísica, a localizar este patrimonio, especialmente en los núcleos urbanos, ¿no? En aquellos en los que la documentación histórica nos dice que tenemos refugios antiaéreos, por ejemplo, pero para localizarlos, para saber si están ahí, pues la geofísica, con sus técnicas de georradas, por ejemplo, pues son muy interesantes, ¿no? Entonces, en mi caso, arrastro una larga trayectoria de interés por este patrimonio y nos une pues un proyecto que nos dieron en el 2018 la Diputación Provincial de Jaén, el Instituto de Estudios Jienenses en concreto, para, pues eso, para localizar vestigios y para poner en valor este tipo de patrimonio, ¿no? Con una idea además clara de educación y de conciencia histórica, es decir, porque es un patrimonio que tiene mucho y un valor muy importante para la historia y también para la educación democrática. Veo que en el estudio Uh habláis -huh. de toda una serie de temas que son trincheras, campos de aviación, Uh -huh. refugios antiaéreos, arqueología, eh, eh, la casa de Alcaudete. Uh Explícanos -huh. concretamente la casa de Alcaudete, que es para la los casa es que la no casa. tenemos. Sí, la casa es una casa mata, es una tipología militar, es una casa mata que se llama así porque además tiene forma de mata, ¿no? Aunque esta es un poco más grande de lo que se entiende por una casa mata, que es una construcción militar que reproduce un poco, sí, un aspecto de mata para, bueno, pues para pasar desapercibida, ¿no? Y justamente esta casa mata es la primera el primer vestigio, elemento patrimonial que se pone en valor, que se recupera en nuestra provincia y una de las primeras en el ámbito nacional porque fue en el año 96, 1996, cuando estos temas todavía no se trataban y bueno, este patrimonio pues pasaba todavía completamente desapercibido, ¿no? Era un patrimonio que estaba ahí olvidado, incluso era un patrimonio incómodo, ¿no? Y en el año 96, José Luis Castillo, que interviene con ese capítulo, porque era técnico de cultura, de patrimonio en el Ayuntamiento de Alcaudete, pues a través de una subvención pudieron recuperar, adecentar y recuperar esa casamata de Alcaudete. Ya digo que es una construcción militar y que tiene esa tipología ¿Y de qué nos ha casa. quedado a lo largo de la historia? ¿Qué nos ha quedado de esa casa mata? Pues en este caso, casualmente, está muy bien conservada. Es decir, está muy bien conservada y no es lo habitual, porque lo habitual es que los vestigios que se construyeron bueno, pues en los espacios de frente, pues después de 80 años hayan prácticamente desaparecido o tengan pues bueno, en completo estado de ruina, ¿no? Pero justamente esta casamata, yo creo que es por la proximidad al núcleo urbano de Alcaudete, se ha conservado en perfecto estado. Es decir, de verdad que también nos engaña, ¿no? La recuperación que hicieron en el año 96, pues nos hace pensar, bueno, realmente da la impresión de que se construyó ayer, ¿no? Pero sí es verdad que es algo muy simbólico y paradigmático porque no además un refugio construido, perdón, una construcción levantada por los republicanos que ni tenían medios ni construían este tipo de fortificaciones que con esa ¿Y riqueza de materiales, ¿no? ahora qué utilidad se le da a este edificio? Bueno, pues en principio no se le da utilidad, es decir, está allí, creo que tiene poca utilidad que desde el punto de vista que más me interesa a mí, que desde el punto de vista educativo, ¿vale? Y sí es verdad que desde el punto de vista turístico tampoco está especialmente explotado, ¿no? De hecho, una de las ideas del libro justamente es esa, es decir, poner en valor el potencial formativo con respecto a nuestras democracias, nuestros principios de valores democráticos y también con respecto al turismo, ¿no? Aunque no es lo que más nos mueve a nosotros, pero este tipo de elementos reciben muchísimas visitas. ¿Y cómo pensáis Eh, enganchar al turismo en visitas, en musealización uh de -huh. zonas? ¿Cómo pensáis?
O sea, si yo Pues soy un bueno, turista que vengo a Jaén, sí, ¿qué motivos sí. tengo para ir a ver estas cosas? Bueno, pues en Jaén tenemos, como siempre decimos, ¿no? Tenemos la mayor concentración de castillos y fortificaciones medievales de toda Europa, y junto con algunas zonas de Siria y demás, de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues es una provincia que tiene esta particularidad, ¿no? Tiene muchas construcciones defensivas. Pues estas de la Guerra Civil son lo mismo, tipologías defensivas, construcciones que en un momento determinado se construyen para defenderse. ¿Y cuál es el atractivo? Pues realizar ese viaje al pasado, ¿no? Realizar ese turismo con memoria que se llama, ¿no? Y que lo que pretende es que se haga turismo, pues visitando esos espacios que en principio pues no se barajarían, ¿no? Como espacios para visitar, ¿no? Y que bueno, es algo que está tomando mucha fuerza no solo en España, sino evidentemente en España vamos siempre retrasados en este aspecto, en países europeos como Francia, especialmente, Alemania, Polonia, donde estos vestigios cuentan con millones de visitas al año, ¿no? Y Claro. con esta idea, pues nosotros trabajamos, ¿no? Con la idea de poner en valor otro patrimonio que no es un patrimonio bello, no es un patrimonio que uno disfrute por la belleza del sí, sino que realmente es un patrimonio que nos invita a pensar, a reflexionar sobre los conflictos bélicos y sobre, pues Y los eso, la campos de destrucción. aviación que habéis encontrado, Ujú, sí. ¿realmente ahora son campos abiertos o están edificados Pues o- es una pregunta muy buena, porque este tipo de campos, hoy te encuentras pues olivares, te encuentras sembrados de algodón y hay una paz allí pues bueno, pues que choca un poco con lo que allí se tuvo que vivir en los años 30, especialmente el campo de aviación de Andújar, ¿no? Porque nosotros subrayamos que entre 10 y 13 campos de aviación se construyeron o se prepararon para ser utilizados durante la Guerra Civil, pero básicamente fue el de Andújar el que tuvo una intensa actividad bélica un espacio bélico y encontró pues es un sembrado enorme de cereal, de algodón o un olivar, ¿no? Entonces, sí, cuesta localizarlo, pero bueno, ¿por qué lo identificamos? Primero, porque tenemos documentación histórica y en segundo lugar, porque hay pequeñas construcciones como refugio antiaéreo que inmediatamente pues, nos llaman la atención y claro, son refugios construidos con hormigón que por tanto pues no tenía sentido destruirlo, eliminarlo, sino aprovecharlo desde el punto de vista pues para guardar aperos de labranza, ¿no? Y por eso es por lo que se han conservado y por lo que hoy en día podemos identificar a través de la documentación histórica y la visita a las prospecciones arqueológicas estos campos de aviación. Y Santiago, veo que es un libro bastante coral. ¿Cómo ha Sí. sido el dirigir a tanta gente diferente? Pues ha sido fácil, porque son compañeros y amigos en muchos casos y porque cada uno tenía claro, ¿no? El papel que se le pedía en el trabajo y por tanto, bueno, pues ha sido fácil. Realmente no ha sido una coordinación muy cómoda en el sentido de que, bueno, pues es un trabajo multidisciplinar, cada uno desde su ámbito aporta conocimiento y aporta, yo creo que es lo que hace que el libro sea un libro muy enriquecedor, porque si solamente lo hubiera trabajado yo, o sea, o simplemente apareciera yo, pues solamente aparecería cuestiones históricas como los dos artículos que presento, los dos capítulos que presento, o cuestiones didácticas, ¿no? Como hacen mis compañeras del último capítulo. Pero al haber arqueólogos, al haber geofísicos, ¿vale? Pues no abre mucho más el ámbito, ¿no? La mirada sobre ese patrimonio bélico, ¿no? Y nos hace, bueno, pues entender qué es el camino, el trabajo multidisciplinar, ¿no? Entre compañeros que estamos muy cerca, pero que a pesar de estar en el mismo campus, apenas nos vemos, nos localizamos, ¿no? Pero cuando te pones a trabajar en conjunto te das cuenta de la riqueza, ¿no? de este tipo de colaboraciones, ¿no? Entonces, bueno, yo espero poder contar, pues ya digo, sobre todo con el tema de la geofísica, es muy interesante para localizar, ¿no? Para localizar los refugios que se construyeron, los muchísimos refugios que se construyeron, por ejemplo, en la ciudad de Jaén, ¿no? Estamos hablando de casi 150 refugios antiaéreos que en la inmensa mayoría siguen ahí, Que en el son subsuelo de muchos, la ¿eh? ciudad. Son Son muchos, son muchos. muchos. De hecho, de esos 150, entre público y privado, solamente tenemos dos abiertos, ¿no? Y con el trabajo que presenta José Luis y los compañeros de la Universidad de Alicante, pues hay como expectativas de que otros dos se pudieran en un momento determinado pues recuperar, ¿no? No es la idea tampoco de ponernos a buscar refugios para recuperarlos, porque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí al menos saber que con este tipo de investigaciones, con este tipo de trabajos como el que hicieron los compañeros geofísicos, pues constatamos que el subsuelo de Jaén está soterrado, como decimos, y está horadado, ¿no? Por esos subterráneos que nos dice la documentación histórica que se construyeron en esos 3 años, ¿no? Entre el 36 y el Bueno, 39. vamos a cambiar de colaborador, de invitado, y vamos a hablar ahora con Consuelo Díez Bedmar,
que es profesora de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Jaén y que tiene pues unas líneas de investigación sobre todo en competencias clave y sobre todo en perspectiva de género en los estudios sociales. Consuelo, tú te has dedicado especialmente a la parte didáctica, ¿no? Yo hay una cosa que Perdón, me, perdón, ¿me oyes? ¿Me oyes, me he Consuelo? quedado en Consuelo, tú te has dedicado. A la parte Sí, didáctica del trabajo. Yo hay una cosa que sí, sí. me sorprende mucho con los chicos que estamos en los institutos, y es que así como mis generaciones, e incluso generaciones posteriores, tenían familiares de la guerra civil, que siempre en las casas se había hablado de, y esto en la guerra era así, o en la república era así y tal, ahora tenemos unos chicos muy desconectados de aquello. Es más, que viven unas guerras por televisión, en el sentido de que, excepto si vives en Siria o en algún sitio de estos, ven que la gente manda unos bombarderos, bombardean y ya está, ¿no? Y por lo tanto ponerse empáticamente en la situación de la guerra civil es para ellos complicado. ¿Cómo podemos hacer Mm. llegar a los chicos esta experiencia de la guerra en Jaén? Buenas tardes, muchísimas por vuestro espacio y bueno, creo que la idea, el capítulo del libro que hemos destinado a la educación no lo escribo solamente yo y estoy aquí representando a mis compañeras Alba de la Cruz y Antonia García Luque también y creo que las tres teníamos claro, porque además llevábamos ya trabajando juntas, que lo importante era precisamente enseñar a aprender otra historia de la guerra civil. Y digo otra historia de la guerra civil porque como docente de secundaria y bachillerato me entenderá, la guerra se explica en nuestro país sobre todo en base a batallas y haciendo referencia a grandes generales, ¿no? Y a nombres masculinos que además pocas veces estaban constantemente y de manera continuada viviendo en el frente. Creo que una de las aportaciones que nos ha dado a mí desde un punto de vista personal el trabajo que nos invitó a hacer nuestro compañero Santiago Jaén es ese, ¿no? Nosotras, ninguna de las tres, somos especialistas en historia contemporánea y por tanto teníamos que acercarnos, como tú muy bien dices, a esa guerra, pero a esa guerra que no es un videojuego, que no es una película que estamos viendo en televisión y que tampoco es algo real que está pasando en el presente, sino acercarnos al pasado. Y lo hemos hecho sobre todo siendo muy rigurosas con el trabajo a través de las fuentes, pero de todo tipo de fuentes. Una de las fuentes que más nos ha ayudado a que se entienda lo que queríamos transmitir, creo que es, por ejemplo, el patrimonio de las cartas que se enviaban al frente y que se enviaban desde el frente. Poner en situación al alumnado que está acostumbrado a tener las noticias inmediatas a través de WhatsApp o de cualquier otra red social, de cómo sería eso de recibir una carta cuando estamos allí, ¿no? En el sitio, cuando vemos lo lejos que está la población o lo cerca, cuando vemos cuando estamos viviendo el paisaje y le estamos poniendo en situación de por dónde llegaría la aviación, qué problema había si salía en un momento, como tú bien decías antes, de una casamata o de una trinchera a recoger ese correo. Además, hacemos referencia, por ejemplo, en el itinerario del ópera a la época del año, que es muy conocida en Jaén porque se desarrolla mucho con respecto a la campaña de la aceituna, ¿no? Entonces, nuestras criaturas en Jaén saben perfectamente el frío que hace en el campo entre olivos cuando estamos recogiendo la aceituna. Entonces, les ponemos en esa situación. Y entonces se entiende muy bien lo que se contaba y lo que no, lo que las familias querían transmitir y lo que no. Eh, que ellas eran las que más deseaba recibir y una de ellas era si estabas vivo o no. Entonces son otras fuentes de información que junto a planimetría, junto a recortes de periódicos, noticias, textos de la guerra que le hacemos leer, reflexionar, aprender a interpretar las fuentes, hace que nos acerquemos a ese contexto y a esas vivencias de las personas. A nosotros a nosotros nos interesa mucho ponerle en situación de las personas. ¿Dónde estaban las mujeres? ¿Dónde estaban las personas mayores? ¿Dónde estaban los niños y las niñas? ¿Qué hacían mientras unos cuantos estaban atrincherados, ¿no? Y cómo se vive esa relación social, esas relaciones familiares. Y eso nos lo narra
esa parte de la historia que ha estado ocultada en los libros de texto y que sin embargo para nosotras es muy importante para entender eso que tú nombrabas, ¿no? La empatía. Consuelo, bueno, aparte de esa sensación de las balas perdidas, de la relación con la muerte, una relación cotidiana, es decir, que no es como ahora que hay algunos de nuestros alumnos que no han visto un muerto nunca. Y que la guerra civil, o sea, Ujú. la época ya los llevaba a ver más muertos que ahora, pero la guerra civil los llevaba a ver muchos más muertos que ahora. Y situaciones, concretamente, ¿qué habéis hecho? ¿Un itinerario? ¿Qué forma le habéis dado a la parte didáctica? Sí, sí, nosotros lo que hicimos fue primero acompañar a a nuestro compañero Santiago Jaén siempre que iban a ver los vestigios, porque necesitábamos ponernos en el lugar, entender el contexto, escuchar a las personas, como bien dice Santiago, que nos narraban, que nos contaban, recorrerlo a pie, que para mí es muy importante. De hecho, hay parte del recorrido en el itinerario que se le pide al profesorado que haga hacerlo a pie al alumnado o que estén dentro de esos vestigios para sentir pues eso, ¿qué pasa en ese espacio pequeñito cuando estamos 5 personas viviendo durante 6 meses y llevamos, por ejemplo, algo que no se pregunta nunca a nadie, ¿no? ¿Dónde vamos al baño? Y cómo nos organizamos y cómo dormimos y cómo estamos, ¿no? Entonces, una vez que habíamos experimentado eso, acudimos al currículum y le ofrecemos al profesorado en una primera parte todo el desarrollo competencial desde la educación primaria, porque entendemos que estos temas deben de trabajarse desde desde la educación más elemental, desde la educación primaria. De hecho, gran parte del itinerario está pensado para educación primaria y luego se va ampliando hasta llegar a bachiller. Mm, eh, ese itinerario lo hemos reforzado muchísimo con el elemento competencial, para nosotras es fundamental, ese trabajo por competencias que nos aleje tanto de los hechos, de los conflictos, de esa historia patriarcal hecha por hombres y para hombres, que nos muestra solamente una parte pues eso, muy puntual de la historia, que no nos ayuda a desarrollar la ¿Habéis hecho educación histórica. hincapié en el papel de la mujer? Ahí en la historia. eh, re- les obligamos a pensar en dónde estaban las mujeres, qué hacían las mujeres mientras, quiénes creen que llevaban, por ejemplo, si hay alguien en una trinchera, ¿no? Pues quiénes creen que llevaban la comida desde la casa a la trinchera, cuándo, por qué, si eran una mujer, si eran mujeres, si eran personas mayores, si eran niños y niñas, qué hacían esas personas que no están en los libros de texto, mientras les ayudamos con el archivo fotográfico de la guerra civil también a ver estas realidades. Em, por eso, ¿no? Porque la guerra no es solamente algo que vivan unas cuantas personas de manera puntual propio, sino que la guerra la vive la sociedad al conjunto. Y creo que ese es uno de los valores fundamentales de este patrimonio, ¿no? Si lo hacemos para desarrollar la conciencia histórica y la conciencia cívica, que no es algo que afecte a una parte de la población, sino a toda la población. ¿M? Sí, sí. Y tenemos Pues, muchísimos dime, ejemplos. dime. Estabais poniendo antes imágenes de fondo, ¿no? Pues tenemos muchísimos ejemplos para hacerle llegar al alumnado eso. Y además, mm, en alguna situación, porque Santiago no lo ha dicho, pero él lleva ya años haciendo itinerarios por la ciudad de Jaén y le lleva al alumnado al refugio antiaéreo de la ciudad y les mete dentro. Y en alguna ocasión hemos podido hacerlo con el alumnado de la Universidad de Mayores, de la Universidad de Jaén, ¿no? Entonces, entienden algunas de las cosas que decían sus abuelos, que sus padres han interiorizado, ¿no? Creo que también este patrimonio nos une con la memoria familiar. Nos une con algunos comportamientos, con algunas ideas, con algo que en principio parece que no entendíamos, ¿no? Y que finalmente vemos de dónde viene eso de no se puede tirar comida, de dónde vienen esos elementos tan arraigados, ¿no? No, no, Y surgen. la visita, sobre todo con chicos jóvenes a refugios, es impresionante. Aquí en Granollers tenemos un refugio conservado y se les mete dentro, está museizado y se les ponen los ruidos de los bombardeos, esa humedad que había dentro, el silencio, el que se podía escuchar cualquier cosa, porque cada vez que había un bombardeo se sabía cómo se entraba, pero no sabías lo que te ibas a encontrar cuando salías. Es mm, realmente impresionante. Y bueno, yo creo que es muy importante esas rutas con los chicos, porque claro, ujú, claro,
estamos muy acostumbrados a que eso pasa en páginas de libros y no pasa en una historia que se puede tocar y que se puede ver y que se puede aprender sobre el terreno. Estoy deseando que me mandéis vídeos de esas visitas para que podamos Sí, compartirlos con la gente que no puede ir a Jaén. Bueno, y ahora vamos a hablar con el tercero de los invitados que tenemos hoy de este grupo de profesores de Jaén, que es José Antonio Peláez Montilla. Es profesor titular de la Universidad del Área de Física de la Tierra de la Universidad de Jaén y es especialista en geofísica y en detección de sismología de terremotos. Buenas tardes, José Antonio. ¿Me oyes? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Sí, sí, eres perfectamente. la persona con la que tenemos más expectativas porque de los historiadores más o menos conocemos cosas. Pero ¿qué hace un geofísico en un trabajo sobre la guerra civil en Jaén? ¿Me lo puedes explicar? Bueno, eh, hay diferentes técnicas geofísicas que permiten conocer la existencia de estructuras que están ahí enterradas en el suelo, que no podemos observar, salvo que se haga una prospección. Y, y la verdad es que es de bastante ayuda en arqueología. De hecho, desde hace ya muchos años, especialmente de arqueología en Estados Unidos y en el Reino Unido, pues existe una estrecha colaboración entre los físicos y los arqueólogos, ¿no? En los últimos años también está ocurriendo en España, porque las técnicas que utilizamos, pues, como te decía antes, permiten encontrar pues, estructuras que están ahí enterradas. No siempre es fácil, no todas las técnicas se pueden utilizar en todos los lugares, no siempre es fácil la interpretación de los resultados y especialmente en ciudades que tienen una dificultad añadida, ¿no? El hecho de que haya muchas cosas que distorsionan los métodos geofísicos, pero aún así proporcionan una información que muchas veces es interesante. ¿Y qué papel juega el georradar en este trabajo? ¿Cómo lo hacéis? Desde un neófito que no sabemos cómo va esto. ¿Es aéreo? ¿Es a ras de tierra? Bueno, en este caso lo que hemos estado utilizando es un georradar. Es una de las metodologías que más se utilizan en arqueología, que para que lo entendamos, una especie de todos conocemos lo que es un radar, ¿no? Lo hemos visto en películas, una antena que emite señales, que emite ondas electromagnéticas que se reflejan en los aviones y que nos permite conocer pues, dónde se encuentra y a qué velocidad va un avión. Pues hacemos lo mismo, pero en el subsuelo, ¿no? Hacemos con una antena, pues, emitir ondas electromagnéticas que penetran en el suelo y que si encuentran alguna estructura diferente, pues se reflejan, podemos observarla y luego, después de interpretarlo, pues podemos conocer, como te decía, de estructuras que están ahí entradas. Esa ha sido la principal metodología que hemos utilizado en este caso. Pero José Antonio, Lo que estábamos tratando de ver si era... hay varias Sí, estructuras, ¿cómo dime. puedes interpretar? Pues Mm. yo me estoy imaginando una excavación, ¿no? Es decir, que puede haber íberos, romanos, griegos. Eh, el georradar te permite ver las diferencias, las diferentes estructuras que hay dentro de los restos. No es así, ¿no? Te permite normalmente ver cuál es la estructura más superficial. Normalmente en esa estructura más superficial es donde se van a reflejar la mayor parte de las ondas electromagnéticas que emitimos hacia el subsuelo y podemos conocer que se encuentra ahí algo relativamente cerca del suelo, podemos conocer, estimar más o menos cuál es la profundidad a la que se encuentra. Y como te decía antes, es una técnica geofísica que es compleja de interpretar, pero que en muchos casos sí es posible, especialmente cuando lo que tú estás buscando pues, es una estructura que tiene un cierto alineamiento, es decir, que no es simplemente una roca, sino que es, por ejemplo, un muro, o lo que podría ser en el caso de los refugios antiaéreos, que es para lo que hemos utilizado,
lo que sería el techo de ese refugio, donde es fácil o relativamente fácil de interpretar, ¿no? Lo que hemos hecho en este proyecto ha sido, en lugares, concretamente en diversas plazas de la ciudad de Jaén, donde teníamos una cierta constancia documental de que había habido refugios, pues que se habían construido refugios, pues ver si esos refugios o parte de esos refugios siguen encontrando ahí debajo, ¿no? Y bueno, ha sido en este caso, digámoslo así, hemos tenido suerte, hemos podido probar la existencia de al menos 3 refugios antiaéreos que siguen ahí enterrados. No sabemos, no podemos saber con esta tecnología cuál es su estado de conservación y no quedaría más remedio que hacer catas, de hacer prospecciones de tipo arqueológico que pudieran darnos más información, ¿no? Lo que sí sabemos es que sí están ahí, que se construyeron y cuando menos los restos siguen estando ahí debajo, y luego ya tendrían que hacerse otro tipo de estudios para saber el alcance, saber el estado de conservación o especialmente enfocado a saber si se podría rehabilitar esa estructura, ese refugio en el futuro. Pues me parece un trabajo interesantísimo, sobre todo porque uno de los problemas que hay en arqueología es que no te puedes poner a hacer agujeros donde se te apetece de entrada, y el tener cierta seguridad de esas estructuras creo que es impresionante. Vamos a vernos, os voy a dejar con el Damarcus Wolf, que os va a hacer algunas preguntas a todos juntos ahora a continuación. Hola, buenas. A mí me gustaría preguntar algo de cómo funcionáis entre vosotros, ¿no? Es decir, ¿hay algún momento en el que os hayáis pisado o que hayáis tenido algún tipo de encuentro en ese trabajo interdisciplinar? ¿O todo siempre ha ido rodado? Especialmente lo pregunto por José Antonio, en el sentido de que, claro, a veces supongo que es un poco difícil conjugar, ¿no? Una disciplina un poco más metódica en ese sentido que interpretativa, ¿no? Bueno, la verdad que ya lo explicó Santiago al principio de forma clara, ¿no? Todos sabíamos exactamente qué era lo que teníamos que hacer en este proyecto, lo que se nos pedía, digamos, dentro de este proyecto, y en nuestro caso, pues colaborando con Santiago, que nos proporcionaba la información documental que tenía al respecto, pues no hemos tenido ningún problema, ningún solape, y simplemente una gran colaboración entre nosotros. Vale. Y otra pregunta que me hacía más centrada quizá en Consuelo. Ella, bueno, ha explicado, ¿no? Un poco como la importancia, entiendo, de enfocar la historia de la guerra civil, quizá focalizada en un poco más la vida cotidiana de todo el mundo en conjunto, no de esos grandes nombres o de la gente que tenía quizá medallas en la solapa de la chaqueta. Y mi pregunta es, ¿cómo o sea, ¿cómo puedes hacer una unidad didáctica o un trabajo, digamos, pedagógico para los alumnos en los que salgas de los estándares de la historia, ¿no? De las cosas como más famosas, de las cosas que la gente conoce, ¿no? O sea, ¿cómo puedes adentrarte en la historia de la vida cotidiana, especialmente, como tú decías, desde un punto de vista quizá de género, para educar esas nuevas conciencias, como decía Santiago, en referencia al futuro, ¿no? A la educación democrática? Bueno, porque yo creo que, al menos en el área en Jaén, en el área de didáctica de las ciencias sociales, mayormente somos de la teoría crítica, ¿no? Entonces, pensamos ya no tanto en didáctica de la historia, que era lo que trabajábamos cuando nos formábamos, ¿verdad? Sino en el desarrollo del pensamiento histórico, en los procesos, en los porqués, en los cómo, ¿no? En eso que nos ayuda a reflexionar sobre lo que pasó, por qué pasó,
pero a quienes les pasó, o sea, no solamente a ese general, ¿no? O a ese dictador. Me estoy recordando de la selectividad que acabo de corregir en Andalucía, donde mayoritariamente prácticamente todos eran nombres masculinos, e incluso cuando había un tema sobre una mujer, pues rápidamente las estudiantes iban a contestar sobre los hombres que le acompañaban. Me interesa mucho la sociedad, porque la sociedad es la que toma decisiones, la que hemos tomado la decisión de desarrollar, ¿no? Y esas criaturas que están en educación primaria, en secundaria, en bachillerato, son las personas que van a tomar decisiones en nuestro futuro. Y dentro de esas decisiones, hacer una educación histórica con vista al futuro, pensando en el futuro que van a construir y sobre el que van a tener que tomar decisiones, requiere ser consciente de qué pasa cuando no hay una resolución de conflictos. Y a quienes nos afecta, ¿no? Que nos afecta a todas y a todos. Y que si yo tengo un conflicto contigo, pues lo puedo resolver dialogando, pero que si tengo un conflicto en el que me veo involucrado o involucrada, también tengo que saber sobrevivir a ese conflicto y hacerlo con la cabeza muy alta, como se hizo, ¿no? Entonces, por eso creo que la riqueza de este patrimonio y la riqueza del proyecto, tal y como lo planteaba mi compañero Santiago Jaén, y por lo que nos ha enganchado a tantas áreas y a tantas disciplinas, es porque nos ha permitido conversar entre nosotros y nosotras, ¿no? Conversar las disciplinas, ver qué podíamos aportar, hacer un trabajo interdisciplinar, pero también ver qué podíamos aportarle a esas criaturas para su futuro, no mirando la historia como algo que pasó y que quedó allí y que ya está, ¿no? La batallita del abuelo, como parece en algunas ocasiones, sino que es algo de lo que son frutos y de lo que son frutos sus experiencias de vida, y que sin entender determinadas cosas no entienden lo que escuchan en televisión, no entienden determinados elementos, ¿no? Entonces, a ver, yo quiero hacer no es un patrimonio parcial, por eso a mí me interesa mucho, porque no es parcial, no dejamos el patrimonio de una parte o de la otra. Yo quiero hacer una idea de ese grupo trabajando. Me estoy imaginando a Santiago proporcionando fuentes históricas, a José Antonio localizando sitios y a Consuelo reuniendo todo eso y dándole forma. Bueno, estoy personalizando vosotros tres, pero al final me gustaría que dieran los nombres de todos los participantes del grupo, porque creo que es un trabajo coral. Funciona así, es decir, el historiador proporciona la materia y digamos, el geofísico localiza parte de las fuentes que el historiador ha buscado, y la didacta, digamos, prepara un material a través de eso. ¿Es así como funcionáis? Sí, además nos hacemos preguntas. Desde la didáctica, por ejemplo, le hacíamos preguntas a nuestros compañeros de arqueología. Muchos de las salidas, recuerdo una maravillosa con José Luis Serrano, y entonces le íbamos haciendo preguntas a la arqueología, y a Santiago le hacíamos preguntas como historiador, y entonces él nos devolvía respuestas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es un trabajo muy enriquecedor de cómo trabaja en equipo, y no hubiera sido posible si Santiago no nos hubiera coordinado así. Bueno, Santiago, me gustaría, ya aquí tenéis una representación del equipo, pero me gustaría que dijeras todo el equipo que habéis, y así una breve síntesis de lo que ha hecho cada uno, para que nos animemos todos a comprar este libro magnífico. Muy bien, pues como tengo el libro en la mano, así no se me olvida a nadie. El libro está compuesto por 8 capítulos, lo abre Alba de la Cruz Redondo, compañera de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Jaén, y que nos habla de las trincheras. De hecho, el capítulo se llama así, Jaén atrincherada, ¿no? Nos habla de esa construcción, esa tipología patrimonial, que son las trincheras, que fue evidentemente las edificaciones que más se levantaron en la provincia. Los capítulos 2 y 3 corren a mi cargo, hablan de la guerra aérea, de los refugios antiaéreos. En el capítulo 4 están las compañeras de arqueología, pero también de didáctica, porque Antonia García Luque es también compañera nuestra. Antonia García Luque y Eva María Montes Moya son las compañeras que se encargan de otras tipologías constructivas y del valor que tiene la arqueología para la identificación, estudio y análisis de este tipo de construcción. En el capítulo 5, José Antonio Peláez, que está aquí presente, está acompañado por 2 compañeros de la Universidad de Alicante, Juan Luis Soler y Pedro Jáuregui, y lo que hacen pues es poner en valor esta técnica tan extraña para nosotros, ¿no?, los historiadores, como es el georrada, pero tan interesante y tan necesaria, como decía José Antonio, que lleva ya tiempo trabajándose en esta
Estados Unidos y en otros países, y que aquí está empezando a dar muy buenos resultados a la hora de localizar este tipo de patrimonio. En el capítulo 6 tenemos a Juan Carlos Castillo Armentero y Mercedes Navarro Pérez, son arqueólogos, y que nos hablan de cómo fueron ellos localizando estos refugios antiaéreos en las ciudades de Jaén. En el caso de Juan Carlos, por ejemplo, en el año 91 se encontró ese refugio de la Plaza de Santiago, que es el que yo llevo alumnos todos los años, y creo que he llevado ya más de 1000 alumnos al refugio de la Plaza de Santiago. En el capítulo 7 está el hermano de Juan Carlos, que es José Luis Castillo Armentero, que es también arqueólogo profesional y que fue el que recuperó la Casa Mata de Alcaudete en el año 96-97. Y finalmente el capítulo 1, al que le tengo también mucho cariño porque son mis compañeras del área y porque, como digo, es un libro de historia, de patrimonio, de geofísica, pero muy especialmente es un libro de educación. O sea, porque nosotros entendemos que este patrimonio tiene más allá del turismo y de lo que nos aporta para conocer el periodo histórico y el conflicto, la guerra civil, tiene un valor de futuro. Es decir, creemos que el capítulo que aportan Consuelo Díez, Alba de la Cruz Redondo y Antonia García Luque es muy importante porque justamente es un poco lo que dice ahí de educación democrática. Es decir, si este patrimonio sirve para algo, especialmente para algo, es justamente para formar a las futuras generaciones en esos valores y principios democráticos, es decir, en la resolución pacífica de los conflictos y en la resolución negociada, ¿no?, de esos conflictos que vemos a diario, ¿no? Entonces estos son los compañeros, pero no quisiera dejar de mencionar a José Luis Serrano, que lo hemos comentado antes, y que es un compañero arqueólogo que, bueno, por ciertas circunstancias no ha podido participar en el monográfico, pero que era muy emocionante ir con él por el campo y ir viendo con los ojos de arqueólogo. Bueno, nosotros íbamos por mitad del campo, mitad de olivares y demás, y José Luis iba diciendo cerámica ibérica. Y todos, claro, poníamos allí los ojos, claro, nos hacía mirar con ojos de arqueólogos, identificar, ¿no? Y José Luis nos decía una cosa muy interesante, ¿no? Cómo este patrimonio bélico ha destruido, entre comillas, pues, fastidiado patrimonio de época antigua, de época romana, de época ibérica, porque, claro, es un patrimonio que se localiza en el frente en sitios estratégicos, donde también los íberos y los romanos, pues, construían también su oppidum, ¿no? Y su espacio, ¿no? Entonces, claro, es un patrimonio que también ha dañado, fíjate, ha dañado ese pues, antiguo asentamiento ibérico y romano en nuestra provincia, ¿no? Y José Luis pues nos hacía ver, entonces era muy interesante, ¿no? O me acuerdo con José Antonio Pelay y los compañeros Juan Luis y Pedro por las calles de Jaén con nuestros petos amarillos, pues la gente mirándonos diciendo, ¿qué hace esa gente? Éramos como extraterrestres con una máquina extrañísima en mitad de la ciudad y la gente viéndonos ahí, ¿no? ¿Qué estarán pasando? ¿Qué estarán haciendo esa gente, ¿no? Entonces, pues ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora porque incluso teníamos que parar el tráfico nosotros, ¿no? Que era pues, muy curioso, ¿no? Estar ahí en mitad de la ciudad, la gente tomándose sus cervezas en los bares y nosotros allí con nuestros georradas, pues, bueno, pues pasándolo por la ciudad, ¿no? Entonces, pues, es lo que digo, es un proyecto que nos ha unido, que ha unido a gente que en principio estamos lejos, pero muy cerca en el campo, y que yo creo que esto va a seguir para adelante, porque no nos vamos a parar aquí, porque, lo que digo, este es un patrimonio que habla de pasado, 80 años atrás, pero que fundamentalmente, y quiero repetir la idea, es un patrimonio de futuro para turismo, pero también de futuro muy especialmente para nosotros, para la formación en valores de ciudadanía democrática. Muy bien, Santiago. Para finalizar, lo único que le pediría, y lo haremos con Santiago en este claro. Espérame un momentito antes del minuto de Santiago, que les tengo que decir a los suscriptores de Educa Historia que compren el libro que está en la editorial TREA, que es baratito, que nos tenemos que acostumbrar a comprar libros y no fotocopiarlos, y que ya está a la venta, o sea que lo pueden comprar. Ahora sí, el último. No, enlazando un poco lo que decís, que sepáis que todos que tendréis el enlace de la página web de TREA para poder comprar el libro, que es muy interesante. Y digo que para finalizar, le pediríamos a Santiago en este caso, ¿vale?, que dedicara un minuto a explicar a nuestra audiencia lo que quiera explicarnos acerca de la memoria histórica, acerca de la memoria histórica en Jaén, acerca de la recuperación y del futuro. Yo creo que sobre todo el futuro, que es lo que decías, ¿no? Que es qué hacemos con lo que tenemos para que construyamos un futuro mejor, ¿no? Así que adelante cuando quieras.
Pues fíjate, Damarco, esto es muy interesante lo que plantea. Yo cuando hablo con mi alumnado, porque yo, claro, una de mis líneas de investigación es justamente esta, ¿no? El patrimonio de la guerra civil, ¿no? Para la formación de valores de ciudadanía democrática. Pues el alumnado, lo primero que te plantea es que no hay una sola memoria histórica, que hay varias memorias históricas, evidentemente, ¿no? Y yo siempre les planteo lo mismo, que miren al futuro, es decir, estamos en un momento en el que nos encontramos con un patrimonio, con unas situaciones, con unas fosas comunes, pero que lejos de utilizar o plantear dónde estaban nuestros mayores hace 80 años, que planteen qué vamos a hacer de cara al futuro con ese patrimonio bélico o con esa experiencia, ¿no? Traumática, por ejemplo, de las fosas comunes, ¿no? Y que lo planteen con esa mentalidad de queremos construir algo positivo de cara al futuro. Es decir, tenemos esto, todavía la sociedad española anda peleada con ese pasado porque no lo hemos resuelto todavía, desgraciadamente, y lo que tenemos que intentar es quitarle pasión y ponerle más empatía a ese pasado, a esos protagonistas, ¿vale? Bueno, pues pensar que tenemos, en este caso, un patrimonio que nos puede ayudar y mucho a pensar el futuro con respecto a los conflictos. Y como le digo al alumnado, ¿no? Es decir, desgraciadamente la historia nos dice que el pasado, nadie nos evita que ese pasado traumático se pueda volver a repetir, ¿no? Entonces hay que estar preparado, armado, ¿no? Con esos principios, valores democráticos, que es lo que dice el libro, ¿no? Educación democrática, para cuando surjan los conflictos, que siempre los hay, en nuestro país los tenemos, ¿no? Conflictos incluso territoriales, pues que pensemos que los conflictos en el siglo XXI no se pueden resolver como se resolvían en el siglo XX, como se resolvieron en la guerra civil. Y por tanto, lo mejor es pensar que en la sociedad del siglo XXI exige resoluciones pacíficas, negociadas, dialogantes, ¿vale? Y eso es justamente lo que creemos que aporta este trabajo y este tipo de reflexiones que hacemos nosotros. Es decir, es un libro que habla del pasado, pero pensando muy mucho en el futuro. Es decir, nos permite entender el presente, ya os digo, no se ha resuelto, desgraciadamente seguimos todavía enfrascados en esto de la guerra civil, y creemos muy necesario que pensemos con respecto al futuro cómo hay que gestionar esta memoria, porque no es solo una memoria, evidentemente, y tenemos que trabajar porque no merecemos un futuro mucho mejor que el que tuvieron nuestros antepasados, ¿no? Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.